Vamos a tener la oportunidad de escuchar y en sintonía con el tema de innovación y nuevas tecnologías, la charla de MSD Salud Animal. En este caso vamos a hablar entonces del monitoreo de la vaca en transición para hacer las fincas más rentables. Bueno, esta presentación está a cargo del doctor Nicolás Vargas. El doctor Nicolás es gerente de soluciones tecnológicas, como lo dijo hace un minuto Juan Pablo, de MS Salud Animal Colombia. El doctor Nicolás es zootecnista de la Universidad de La Salle y médico veterinario con maestría en salud animal de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el manejo y administración de datos especializados en pastoreo, estabulados y robotizados, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Demos entonces una cordial bienvenida al doctor Nicolás. Buenas tardes, sí. Listo, muy bien, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerle al Grupo BIOS por la invitación y a ustedes por la presencia el día de hoy acá. En aras del tiempo voy a ser muy concreto en lo que vamos a hablar, entre otras porque no fue premeditado, digamos, que yo fuera el último el día de hoy. Nos venimos dando cuenta con el desarrollo de las ponencias que yo realmente hacía, como dicen los americanos, un wrap-up de todo lo que hemos hablado durante la mañana. Entonces como envolver un poco en el tema de la tecnología, lo que hemos estado hablando desde tempranas horas. Bueno, okay. ¿Qué pasó aquí? Perfecto. Entonces, yo quisiera comenzar, digamos, esto con una disertación para, como les digo, envolver lo que hemos venido hablando toda la mañana de manera muy concreta y muy rápida. Pareciera que este slide, esta diapositiva, hubiera sido armada, digamos, después de haber escuchado todas las ponencias, y realmente esta charla lleva armada ya un tiempo, pero como se dan cuenta, abarca todo lo que hemos hablado el día de hoy: genética, nutrición, gestión de datos, sanidad y tecnología. No quiero volver a contar, digamos, un poco el discurso de lo que fue el impacto de la pandemia para los seres humanos en el planeta. Yo pienso particularmente que la pandemia nos cambió, para los que tuvimos oportunidad de sobrevivir, digamos, y de estar el día de hoy acá, y no pudimos haber salido de la misma manera después de eso. Y una de las cosas que marcaron realmente la clave fue la tecnología. Nos dimos cuenta cómo la tecnología nos sirvió para conectar con las personas, para trabajar desde la casa. Y esa tecnología, que ha avanzado en gran medida, digamos, entre los humanos, también ha avanzado entre los animales. Hoy en día manejamos un concepto que se llama ganadería de precisión. La ganadería de precisión es todo esto. Es lo que recopilamos con dispositivos, con tecnologías en todas estas áreas para tomar decisiones en tiempo real. Realmente nos estamos dando cuenta del valor del tiempo y de la conectividad. Hoy en día, por lo menos todos tenemos un teléfono celular, algunos tenemos incluso dos, y lo primero que hacemos en horas de la mañana al despertarnos es revisarlo, de tal manera que estamos conectados permanentemente, mirando información al alcance de la mano, y un poco eso hace que la ganadería de precisión haya ido hacia allá. Lo primero que escuchamos, y fue el tema de la genética, la mejora genética. A ver, ahora les voy a contar de dónde viene esta diapositiva. Un poco entendiendo que el espacio era de tecnología, yo ya no soy muy joven, pero me arriesgué a preguntarle a ChatGPT, que me imagino que ustedes muchos conocen y lo usan, el ChatGPT de manera permanente, es inteligencia artificial. Y como dijo un autor hace poco que lo leí, el ChatGPT es un experto relativamente bueno en casi todo. De tal manera que ese es el beneficio de la inteligencia artificial. Y me arriesgué, y ustedes lo pueden hacer si tienen la aplicación en el celular. Le hice esta pregunta al ChatGPT: ¿cuáles son los pilares de la ganadería moderna? Y este fue el resultado: mejora genética, que lo vimos en horas de la mañana, con muchas tecnologías aplicables; la genómica, mejorar rasgos de producción, de salud, de tipo; hacer evaluaciones genéticas predictivas. Hoy podemos saber si una ternera vale la pena o no vale la pena levantarla porque va a tener
rasgos de mastitis, de abortos, de neumonía, entonces no vamos a invertir en esa ternera, no vamos a levantar esa novilla. La genética sirve mucho también para tener mejores, y como es el nombre de la charla, mejorar la etapa de transición. Hay rasgos como Transition Right, que justamente ABS lo trabaja muy bien, para mediante genética y selección de toros disminuir la incidencia de problemas metabólicos en el posparto. Y hoy en día unos muchos más, digamos, avanzados, como la eficiencia en el consumo de forraje. Estamos buscando cada día vacas más eficientes consumiendo forraje y siendo más productivas y más longevas. La nutrición, lo hablamos en la mañana también, la relación suelo-planta-animal, fundamental, y tener la mejor vaca significa tener un techo genético que tenemos que tratar de cubrir, por lo menos con los requerimientos mínimos de proteína y energía que debe tener el animal, ya sin pretender hilar mucho más delgado, hacer balance de acuerdo a aminoácidos, lisina, metionina, no vamos a llegar allá, pero por lo menos entender que la mejor vaca con mayor producción necesita requerimientos para poder producir leche. La gestión del hato, la habló James también, el segmentar los hatos, el agruparlos de una manera tal que podamos obtener lo mejor de cada grupo etario, y con unos datos muy importantes en Colombia que tienen que ver con las tasas de descarte. También lo hablaron los colegas argentinos de las tasas de descarte, que no necesariamente tiene que ser una regla, digamos, enyesada a rajatabla, que tenemos que tener una tasa de descarte del 20, del 18, del 15, eso depende de cada explotación. Lo importante es tener los datos suficientes para tomar decisiones con base en la tasa de reemplazos que queremos tener. La sanidad animal, fundamental. ¿De qué nos sirve tener la mejor vaca si no la alimentamos bien? Y es una vaca que nos aborta 3 veces o que no preña y tenemos que descartarla. No nos sirve de nada. Todo esto está interrelacionado y todo tiene que ir de la mano para que esa mejor vaca de la finca exprese y manifieste su potencial genético. Aquí tal vez el ChatGPT, como dije, es un casi experto en casi todo, le faltó el tema de sostenibilidad, por ejemplo, y de manejo de personas. A mí me parece que en la ganadería moderna debemos dar un especial énfasis en el desarrollo humano, con la gran limitante que tenemos hoy, y es la escasez de la mano de obra. Por eso tenemos que tratar de retener esa mano de obra calificada, entrenada, con todo lo que nos cuesta enseñarles cosas. Porque ¿de qué sirve la mejor vaca si no tenemos a las mejores personas para que la ordeñen, para que la traten? Es inconcebible ver vacas de alta genética, en mi concepto, que lo he visto en fincas, vacas de alta genética, por ejemplo, con las colas partidas, porque tenemos una persona impaciente en la finca que las arrea doblándoles la cola. Eso es bienestar animal, hay que tener conciencia de ese tipo de cosas, y pienso que el desarrollo de las personas también viene de la mano de la tecnología. La tecnología no viene para reemplazar personas en las fincas, no porque vamos a poner unos sensores de monitoreo entonces podemos sacar a 2 empleados, en absoluto. Son herramientas para empoderar a las personas que sientan que están haciendo un trabajo importante y mucho más eficiente. Y la parte de sanidad, pues fundamental. ¿De qué nos sirve, como les decía, tener vacas buenas si no pueden reproducirse, si reabsorben, si tienen abortos, si tienen hijas buenas con diarrea neonatal? Hoy en día la tecnología está en todos los campos y tenemos biológicos, tenemos antiparasitarios, porque hoy la medicina veterinaria moderna está enfocada justamente en la prevención. La compañía ha entendido, con las restricciones globales que hay en Europa, en Estados Unidos, en el uso de hormonas, en el uso de antibióticos, que tenemos que cubrir un vacío que es la tecnología la que nos tiene que ayudar. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en lo que ya es medicina preventiva. Tenemos vacas que abortan, tenemos problemas reproductivos, tenemos problemas clostridiales, tenemos vacunas que previenen enfermedades. Es la manera más sensata de trabajar la medicina hoy en día. Por supuesto, con una buena asimilación de nutrientes que nos lo va a proporcionar tener animales desparasitados, con buenas ganancias de peso, etc. Entonces debemos trabajar mucho en esos 2 aspectos. ¿Y de qué nos sirve tener la mejor vaca de la finca, del país o del mundo, si estamos ordeñando las vacas con unos pulsadores neumáticos que dependen de la bomba de vacío, y que en 2 lactancias la sanidad de la glándula mamaria se nos terminó, porque son vacas con altos recuentos, con esfínteres de pezones evertidos, que las ordeñamos mal? Entonces de nada sirve la mejor vaca si no aplicamos bien el resto de pilares. Y esta tecnología, como les decía, tiene un propósito, y el propósito fundamental es, primero, reducir costos,
que hoy en día, que contamos los centavos, pues es de lo más importante en las fincas, nos ayuda a reducir costos porque nos ayuda a ser más eficientes, porque nos ayuda a aplicar los recursos de la finca de una manera más estratégica y tomar mejores decisiones. Como les decía, mejorar la calidad en el trabajo de las personas es fundamental. Hoy en día, con la escasez de mano de obra, optimizar el tiempo de trabajos en la finca. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, y realmente esto consiste en respetar a la vaca en sus rutinas diarias. Aquí no debe ser un secreto, a todos nos convoca el mismo tema, que es la pasión que tenemos por las vacas. La pasión nos hace estar motivados para alcanzar un sueño, pero finalmente uno a veces amanece sin motivación. Es como cuando uno sale a trotar o va al gimnasio, uno puede no estar motivado y ese día no voy al gimnasio, o está lloviendo y no salgo a correr. Por eso es más importante la disciplina. Las personas están motivadas, pero es la disciplina la que nos hace levantar todos los días, a ir al gimnasio, a trotar, todo lo demás. Las vacas y la disciplina hacen que seamos consistentes. Y no hay nada que una vaca quiera más que la consistencia en alimentación, en manejo y digamos, en horarios establecidos para que puedan manifestar todo su potencial genético. Aumentar la eficiencia del equipo y, como les decía, desarrollar a las personas. Entonces, la adopción de tecnología pasa por cambiar la mentalidad para hacer las cosas de una manera diferente. Y como decía, parafraseo a Tomás, nuestro amigo argentino, está muy bien que nuestros abuelos hubieran hecho las cosas como las hicieron. No las hicieron mal, era lo que tenían en su momento y los recursos disponibles. Eso no quiere decir que tengamos que seguirlas haciendo igual. Tenemos que cambiar la mentalidad porque el mundo avanza, cada día quedan menos ganaderías, solo las más eficientes van a sobrevivir. Y como les repito, con poca mano de obra tenemos que apuntarle mucho a esto. Entonces está en pasar de mirar la vaca, de mirar la vaca 4 o 5 veces al día, como hacía yo, por ejemplo, en las fincas que manejaba en la sabana de Bogotá, para tratar de identificar vacas en celo, vacas enfermas, vacas deprimidas, vacas que se me salieran de mi concepto, esa vaca tiene algo raro, a pasar a tener dispositivos que nos van a informar en tiempo real qué está pasando con cada una de nuestras vacas. Entonces podemos dedicar ese tiempo que hacíamos antes, esto es un sistema de confinamiento, pero puede ser perfectamente un potrero de la finca, a pasar a tener la información de las vacas con alertas y alarmas en el celular para podernos dedicar a las vacas que realmente necesitan nuestra atención y dejar el resto de animales que cumplan con su rutina. Es cambiar la actitud de trabajo del equipo, es dejar de empezar a observar este tipo de cosas que usualmente incluso ocurren en horas no laborales. Las vacas, por su comportamiento en trópico bajo, también sucede, pues pueden presentar la mitad de los celos en horas nocturnas. Estamos perdiendo celos, somos muy ineficientes en la parte reproductiva. No es el foco de la charla, como les digo, es más el foco el tema de salud, pero al final les voy a mostrar un caso de éxito de una finca que mejoró algunos indicadores. Que eso es lo otro que es importante, que también retomo de las charlas anteriores. Nosotros tenemos que empezar a manejar indicadores en las fincas. Si nosotros no medimos lo que hacemos en temas reproductivos, productivos, de rendimiento, no sabemos dónde estamos hoy, cómo sabemos para dónde vamos, cómo mejoramos. Y aquí hay una excepción que yo digo muchas veces en las charlas, y es que nosotros sí tenemos que compararnos. Como dice el dicho, las comparaciones son odiosas, pero yo creo que entre ganaderos sí tenemos que compararnos para ver por qué el ganadero que James dijo que le dejaba 2 millones por hectárea por año la producción, ¿qué está haciendo ese ganadero que no está haciendo el de los 100.000 pesos que vimos acá? Es que somos átomos dispersos cuando tenemos es que justamente todos tirar para el mismo lado y ver qué es lo que el que está haciendo bien las cosas hace para poder llegar hasta allá. Entonces la historia que les voy a contar así rápidamente está dividida en dos. La primera, puede ser que muchos no conozcamos qué es un sistema de monitoreo. Voy a contarles más o menos en qué consiste una herramienta de monitoreo animal, y finalmente ya dar como un poco mejor de foco en lo que es el monitoreo en la etapa de transición. Entonces, lo que hace un sensor de monitoreo, y esto no es nuevo, no crean que esto salió el año pasado, esto desde hace más de 40 años se vienen trabajando sensores de monitoreo. Todo comenzó con los que algunos pueden que conozcamos, los podómetros. Eran sensores de actividad en los cuales se trataba de inferir que a mayor actividad la vaca eventualmente estaba presentando un celo. Pero eso ha venido modificándose y evolucionando. Había sensores de presión en la nariz que no funcionaban bien, otros sensores eléctricos pero que variaban de acuerdo a la presión que se ponía sobre el animal. Hoy tenemos sensores muy modernos que trabajan con inteligencia artificial. Son acelerómetros de 3 ejes
que son capaces de diferenciar en el animal un movimiento estático de un movimiento dinámico. Es capaz de entender, valga la palabra entender, cuándo el animal está comiendo, cuándo está rumiando, cuándo está tomando agua, cuándo mueve la cabeza por acción de la gravedad o cuándo mueve la cabeza porque está pastoreando. Él necesita conocer al animal, entonces los dispositivos se ponen con un tiempo previo para que conozca, digamos, los parámetros basales del animal y a partir de ahí comience a generar alertas y alarmas. Son 4 fundamentalmente los parámetros que estamos midiendo el día de hoy. La actividad, como les comentaba, la actividad, como les comentaba, en términos de movimientos, la rumia, que es algo muy importante, y en el 2007 se desarrolla el primer sensor que es capaz de determinar los minutos de rumia en el día. Y a mí me parece importante, digamos como técnico, entender cuál es la rumia de una vaca, porque la rumia de una vaca realmente es la que nos permite inferir el estatus de salud del animal. Nosotros como médicos veterinarios, cuando hacemos un examen clínico semiológico del paciente en un bovino, lo primero que debemos evaluar es la rumia, porque es la rumia lo primero que se afecta. Lamentablemente la rumia no se ve a simple vista, por eso los sensores aquí juegan un papel bien importante y en la mayoría de grupos de investigación a nivel mundial, cuando hacen estudios de comportamientos de vacas en transición, comparando vacas sanas con vacas enfermas, tienen sensores de monitoreo, porque la rumia es un parámetro que nos permite anticiparnos a muchas cosas. El tiempo comiendo durante el día y la frecuencia respiratoria, algo que es muy relevante, por ejemplo, para determinar estrés calórico, que sucede tanto en trópico alto como en trópico bajo, y cómo evitamos y tomamos medidas de mitigación de estrés calórico, que como sabemos afecta grandemente la producción y aún más la reproducción. Para tener perspectivas fundamentalmente en 3 campos, que es la propuesta de valor de un sistema de monitoreo: en la parte de reproducción, en la parte de salud y en la parte de rutina de grupo. En la parte de reproducción, fundamentalmente para ser más eficiente reproductivamente hablando, y es fundamentalmente resolver el cuello de botella que tienen los ganaderos no solo en Colombia sino en el mundo entero, que es la detección de celos. Somos muy ineficientes detectando celos, detectamos una vaca por cada 2 vacas que están en celo y eso hace que nuestros indicadores reproductivos sean muy bajos. En la parte de salud, una propuesta muy interesante para poder detectar y anticiparnos a enfermedades que afectan las vacas y reducir costos en tratamientos y evitar, como lo dijo James también, esas tasas de descarte tan altas que tenemos de muerte en el periodo de transición o en los primeros 60 días después del parto, descartes por reproducción que generalmente vienen de una transición mal hecha y terminamos descartando la mejor vaca de la finca, y rutina de grupo, donde ya necesitamos un mínimo de collares, 25 collares, para comenzar a generar no solamente alertas individuales, sino también alertas grupales, particularmente en temas operativos, nutricionales y de estrés térmico. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que entender es el comportamiento de la vaca. La vaca es un animal de rutina. Entre menos interferencia tengamos los humanos con las vacas, mucho mejor para la vaca y por supuesto mucho mejor para el humano, porque tenemos menos trabajo y dejamos en mano de la tecnología lo que nosotros pretendemos hacer. Las vacas tienen una rutina que debemos respetar, interacción entre su grupo, son jerárquicas, necesitan tiempo para tomar agua, para comer, para echarse, para rumiar, pero entre menos interacción tengamos con ellas, mucho mejor. Aquí aprovecho que lo tengo aquí en la foto. Existen 2 tipos de dispositivos en Sensat Dairy, un sensor que es un sensor de cuello, un collar, y un sensor que es un sensor de oreja, un tag de oreja que se llama eSenseFlex. Ambos sensores hacen lo mismo, miden los mismos parámetros que vimos, solamente que el de cuello tiene una duración relativamente un poco mayor, están durando entre 5 y 7 años, y este tiene, por tener una batería más pequeña, tiene una duración un poco menor, unos 5 años, pero como ven, el último sensor de oreja, el B3, tiene una luz LED que se programa para que nos muestre si la novilla o la vaca está en celo o está enferma, de acuerdo a la configuración que le damos, para poderla ver en horas de la noche, en horas de la tarde o en el día también. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de monitoreo? Básicamente esos parámetros que les comenté son recopilados por estos sensores que tienen internamente el acelerómetro, y estos comportamientos son evaluados y comienzan a generar unas alertas. Esas alertas son transmitidas de manera permanente cada 20 minutos a una antena receptora, que es esta, que para el caso de Colombia, digamos, esta antena soporta hasta 1000 vacas monitoreadas. En
otros países como en Argentina, y Tomás tal vez no lo mencionó, él tiene 1000 vacas con collares de estos, porque en una magnitud y una escala de una finca como esas, pues manejar 3000 vacas sin collares se vuelve prácticamente imposible. Uno no puede estar todos los días yendo a revisar 1000 vacas, cuál está enferma, cuál está en celo. En nuestras magnitudes de escala, pues tenemos fincas con mucho éxito, particularmente en Antioquia, con 25, 40, 80 collares, en la sabana 150 collares, en Trópico Bajo, fincas en Puerto Boyacá con 200 collares, de tal manera que es una tecnología aplicable para nuestro entorno también. Y tener en tiempo real la información de cada una de las vacas para poderla tener en el celular del dueño, del veterinario, del nutricionista, del encargado en la parte del mundo donde se encuentre. Un poco para conocer la manera de trabajo del sistema. No necesariamente tiene que ser esta, son animales en free stalls, pero en el potrero funciona igual. Se pone el controlador en un punto que hemos encontrado estratégico, que es la sala de espera de la sala de ordeño, y tiene una cobertura de 500 metros, es una forma ovalada de huevo, y 200 metros de ancho. Esta cobertura no es limitada, se pueden poner antenas repetidoras que pueden hacer extender la cobertura si es que queremos tener las vacas en cobertura permanente. Lo que hemos visto para adaptar la tecnología, por ejemplo, a nuestras condiciones topográficas, es que las vacas tienen el collar, salen del área de cobertura después del ordeño. El collar tiene 12 celdas que guardan información de 2 horas cada una, de tal manera que cuando la vaca regresa en el ordeño de la tarde, descarga toda la información en el controlador. Ya no estamos perdiendo información en las vacas. Entonces el concepto que queremos manejar es el concepto de manejo por excepción, enfocarnos en la vaca que realmente necesita nuestra atención y dejar que el resto de vacas hagan lo que tienen que hacer, comer, rumiar, caminar, tomar agua, etc. Entonces este es el concepto del monitoreo individual, que también puede ser, como les dije, un monitoreo grupal, también de salud y bienestar, si tuviésemos un mínimo de collares en la finca. Ahora sí, ya entendiendo un poco cómo funciona la herramienta, entremos en lo que nos convoca, que es el monitoreo de salud. Tradicionalmente, en el país particularmente, y que como les digo, yo manejé algunas fincas durante más de 18 años en la sabana de Bogotá, este es el manejo tradicional que tienen la mayoría de las fincas. El más, digamos, el más común, Estaba yo en la sala de ordeño, en la oficina haciendo algún trabajo, y me llaman: no doctor, la vaca no comió. La vaca que entró, que parió hace 5 días, que debería dar hoy 20 litros, hoy no comió y hoy no dio leche. Entonces pasen a revisar la vaca, qué le está pasando, miremos, tomemos temperatura, todo lo demás. Digamos uno en el caso que es veterinario. Si no, entonces hay que llamar a un profesional que evalúa la vaca, que hace un diagnóstico y que instaura un tratamiento. Ahora, acá hay una salvedad importante. Estos dispositivos no son dispositivos de diagnóstico médico, ni pretenden serlo. El dispositivo no le dice a uno: la vaca tiene mastitis, la vaca tiene acidosis, la vaca tiene hipocalcemia. No, genera una alerta de salud, algo le pasa al animal y debe venir un profesional a revisarla, por supuesto que sí. O el otro, que es: vamos a hacer un pesaje de unas novillas, un chequeo veterinario. No, la novilla 420 no quiso venir, no se paró, la vaca no se levantó. Entonces estas son reacciones tardías a lo que le está pasando a la vaca. Y tiene un costo económico importante, porque tiene costos en tratamientos médicos, hay que pagarle a un veterinario para que vaya. Muy seguramente es un tratamiento que se convierte en un tratamiento costoso, porque ya la vaca está caída, porque la vaca, a ver, aquí hago un paréntesis, por la naturaleza del bovino, el bovino es un animal de presa. Él trata de ocultar los signos clínicos lo máximo que pueda para que el depredador no la identifique y no vaya detrás de ella. Eso hace en una finca. Cuando nosotros vemos que la vaca no come o no da leche, la vaca no se enfermó esa mañana, la vaca lleva 3 días enferma, donde la frecuencia ruminal ya está descendiendo. Hubiéramos podido tener una alerta y haberla tratado anticipadamente para poder tener una mejor recuperación. Entonces de ahí viene el tema de los descartes y todo lo que hablaba James también. El tema de tener trabajadores entrenados que sean capaces de detectar vacas deprimidas, enfermas, horas de observación, como veíamos, afectación en la producción de la leche, y no solo la producción de la leche de ese día. Muy probablemente muchas vacas con acidosis subclínicas o acidosis severas nunca recuperan su curva de lactancia, de tal manera que ahí perdemos una gran cantidad de dinero. Y bueno, algo que no es menos importante, el estrés que genera tener vacas enfermas en la finca. Es que no había nada más estresante para uno que le dijeran: tal vaca está caída en un potrero, tal vaca no vino al chequeo o al pesaje. Eso genera un estrés que realmente no hay como estar tranquilos.
Entonces, ya entrando en materia, no voy a hacer profundamente un análisis de lo que es la transición de la vaca. Como lo dijo Luis Eduardo, algunos autores consideran que va desde el día 21 antes del parto hasta el día 21 o 23, o algunos consideran día 28 posterior al parto. Pero ¿por qué es importante el periodo de transición? Porque es un periodo muy corto en donde la vaca le pasa de todo, y es el que determina la permanencia de la vaca en la finca y la eficiencia rentable de la producción de leche durante toda la lactancia. Hay muchos grupos muy importantes que están investigando hoy el tema de la transición. Como habló Luis Eduardo, el doctor Thomas Overton en Cornell tiene un grupo muy interesante que fue el que determinó los 4 grupos de vacas normocalcémicas e hipocalcémicas. Está el doctor Baumgart de la Universidad de Iowa, que tiene también unas teorías muy interesantes en donde él define que la vaca en transición lo que realmente está sufriendo es de una inflamación. Todas las vacas posparto sufren de una inflamación proveniente del útero, por supuesto, proveniente de la glándula mamaria y proveniente del tracto gastrointestinal. Y como le decía algún asistente aquí, el tema de la endotoxemia es muy importante, porque cuando hay absorción de lipopolisacáridos por el tracto gastrointestinal, activa el sistema inmune, y eso es lo que hace que la vaca no responda como uno quiere que responda. La glucosa que consume no se va para producir leche y convertirla en lactosa, sino que se va para activar leucocitos y linfocitos, para combatir la neumonía, la metritis, la mastitis, la retención de placenta. Se pueden hacer miles de perfiles endocrinos, y uno en una finca no hace un perfil endocrino. Pero hay algunas enfermedades que se presentan, no son enfermedades, de hecho ya se establece que un animal hipocalcémico o con hipercetonemia o hipoinsulinémico es un perfil normal de una vaca en un posparto. Ahora, que después del día 4 del posparto esa vaca no se haya recuperado, ahí sí tenemos una vaca que puede estar enferma. Entonces, para que veamos un poco cuál es el comportamiento normal, traigo esta gráfica del estudio del doctor Grinter, que no leí los créditos ahora, en donde vemos los minutos de rumia normales de una vaca sana y cómo algunas vacas con cetosis subclínica presentan minutos de rumia subnormales en los primeros 15 o 17 días de parto. Estas son las vacas que no vemos que están enfermas, pero son las vacas que nunca pican como deberían picar o que no tienen la persistencia de lactancia que deberían tener. Este es un estudio realizado por nosotros para comparar las diferencias en rumia entre lo que es una vaca sana en minutos al día o vacas que presentan metritis o cetosis, cetosis moderadas o desplazamientos sabomazales. Esto no lo podemos ver, pero un sensor se anticiparía a esto y lo vamos a ver más adelante. Entonces la pregunta inicial que nos hacemos todos es, bueno, ¿y esos collares sí funcionan? ¿Esos collares sí sirven? Entonces esa es un poco la historia que les quiero empezar a contar. Lo primero fue validar la eficiencia y la precisión de un collar para medir todos estos parámetros que les comento con una prueba gold estándar. ¿Cuál es el gold estándar en este caso? Pues una persona mirando una vaca todo el día, evaluando cuánto rumia, cuánto se echa, cuánto se para, que es lo que hacemos normalmente. Y fíjense unas gráficas con un coeficiente de correlación bastante alto, por encima de 0,79, tanto para rumia, como para alimentación, como para descanso. Es decir, un collar hace lo que una persona hace evaluando una vaca. ¿Cuál es la diferencia? Podemos poner 80 collares en una finca, pero no podemos tener 80 personas detrás de cada vaca. Entonces fíjense la eficiencia de poder tomar datos en tiempo real con la precisión de una persona viendo, solo que teniendo un collar. Surge la segunda inquietud. Bueno, pero entonces esos collares funcionan, pero funcionan para vacas en confinamiento, no funcionan para vacas en pastoreo. Y tenemos una investigación de un grupo de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda que usó los collares para ver si funcionaban en condiciones de pastoreo. Y nos arroja estas gráficas. Nuevamente un coeficiente de correlación alto en términos de pastoreo y en términos de rumia. Un poco aquí la dispersión un poco más alta, más adelante les cuento el porqué, pues bueno, de una vez. Duró un año este estudio y abarcó la época de verano también. Y se dieron cuenta después de terminado el estudio que en época de verano, todos lo sabemos, las vacas con estrés calórico no se echan a rumiar, rumian de pie. Y en ese momento el sensor no entendía por qué la vaca rumiaba de pie y lo consideró como pastoreo. Por eso es mucho más alta la correlación de pastoreo que la de rumia. Pero ya los sensores y el algoritmo que maneja el sensor ha mejorado en ese sentido. Ahora, viene la otra parte que es importante. Entonces, ¿cómo prevenimos con un collar los descartes y la mortalidad en las fincas? Este es un estudio del Dr. Dichow de la Universidad de Pensilvania. Es un metaanálisis donde analizaron más de 21.000 vacas de hatos en Pensilvania. ¿Cuál es el momento en que las vacas se van de las fincas? En las primeras 5 semanas. En las primeras 5 semanas, que es el periodo de transición, es el momento donde el 25% de las vacas se van de una finca
dice el doctor Baumgart de la Universidad de Iowa, 1 de cada 2 vacas tiene problemas de salud los primeros 60 días de lactancia. Entonces las vacas sufren de cosas y este es el momento en el que se van, independientemente si son novillas de primer parto, de segundo o de tercer parto. Todas se van. Bueno, no quiere decir que las vacas no se enfermen el resto de la lactancia, por supuesto que se enferman, pero este es el periodo que debemos monitorear para evitar descates involuntarios, mortalidad y no tener problemas posteriores que nos permitan descartar las vacas. Y a partir de ahí tenemos una serie de estudios muy recientes, este del 2016 del doctor Stangaferro, que es del grupo del doctor Overton en Cornell, en donde comienzan a comparar la capacidad del collar para anticiparse a las enfermedades en las fincas. Trabajó con nuestros collares, entonces instalan los collares 21 días antes de la fecha de parto. Durante el periodo de transición evalúan un perfil endocrino donde determinan ácidos grasos no esterificados, beta-hidroxibutirato, calcio y aptoglobina. Nosotros no podemos hacer eso en las fincas todos los días con una vaca recién parida, por supuesto que no, pero sí se encuentra una correlación grande, particularmente de aptoglobina, por ejemplo, que es una proteína de la fase aguda de inflamación, con vacas que van a tener problemas en el posparto y que van a ser descartadas. Y todo se compara con unos índices que nos da la herramienta Sensap de rumia y un índice de salud para entender cuántos son los días de anticipación monitoreando desplazamiento abomasal, cetosis, indigestión simple, mastitis y metritis. Con un resumen que los doy muy rápidamente. Para enfermedades metabólicas y digestivas, porque Stangaferro realmente hizo 3 trabajos, metabólicas, metritis y mastitis, pero digamos que nos vamos a encargar de las metabólicas en este momento porque estamos hablando de transición. El sistema es capaz de anticiparse entre medio día y casi 4 días antes del diagnóstico clínico. Es decir, antes de que nosotros veamos la vaca enferma, 4 días antes el sistema nos genera una alerta y nos dice, ojo, revise esa vaca, porque saben que en 4 días no le va a dar leche y le va a dejar de comer. Con una sensibilidad altísima, casi del 88, del 89 al 98% de las vacas detectadas. Y tenemos este, que es el último, como quise traerlo porque está recién salido del horno, como decimos, de este año, del 2024, que también es un trabajo del doctor Stangaferro, un poco más, digamos, preciso, para poder comparar nuevamente la prueba Gold estándar, que es una persona revisando una vaca con un collar. Se estableció una metodología de trabajo, se le pusieron collares a las vacas 14 días antes del parto, se evaluaron nuevamente comparando la observación visual con lo que arrojaba el collar determinado por un índice de salud de menos 86. Rápidamente les cuento, las plataformas de salud de monitoreo tiene una escala de 0 a 100, donde 100 es una vaca sana, 0 es una vaca muerta, pero por debajo de 86 genera una alerta para revisar el animal. Entonces lo correlacionó con alertas por debajo de 86, vacas que estén rumiando menos de 250 minutos al día, pero que además tengan una reducción del 20% en la producción diaria de leche. La primera información que arroja el estudio es esta. Esto es lo que observa una persona con su entrenamiento y esto es lo que mide un collar. Una persona que reportó que la vaca tenía una actitud deprimida, el collar en un 44% más ya había detectado y había generado una alerta de salud. O sea, aquí el collar fue mucho más eficiente que la persona, detectando la actitud de la vaca. Un poco parecido para descargas vaginales anormales, consistencia de la materia fecal, vacas caídas y signos de neumonía. Entonces, el collar, dense cuenta, es más eficiente observando vacas enfermas y anticipándose a los problemas que una persona revisándolas. Y aquí, entonces, alguna información con relación, por ejemplo, al porcentaje de vacas que detectaron los collares comparado con las personas. Claro, vacas que dejan el hato antes de los 21 días, cuando fueron observadas, casi 12 vacas dejaron el hato y con el monitoreo 10 vacas. Eso quiere decir que salvamos 2 vacas anticipándonos a un problema de hipocalcemia, de cetosis, por el solo hecho de haber tenido un collar de monitoreo. A mí muchas personas en Colombia me dicen, el collar me ha mejorado mucho los indicadores de reproducción, pero donde realmente yo he pagado el sistema es salvando vacas. Es que con 3 vacas que yo salvé pago 40 collares. Lo que me valen 4 vacas y la leche de las vacas y las crías que tenían, no, yo pago esos collares, los pagué en 2 meses. Y aquí, con relación a cada una de las entidades patológicas, claro, por ejemplo, en entidades generales, digamos, en desórdenes clínicos generales, el collar detectó más enfermedades que las personas.
Entonces no es que digamos, no, pues es que cuando ponemos collares las vacas se nos enferman más. No, no es que se enfermen más, es que estamos detectando vacas enfermas que antes no estábamos detectando. Esa es la diferencia. Y así para todas las enfermedades, para mastitis, para metritis, indigestiones, cetosis y neumonía. Aquí hago como un pequeño resalte. Bueno, y aquí, entonces, que es bien interesante, ¿cuántos días logró anticiparse el collar a la persona diagnosticando la posible enfermedad? Aquí digamos que fue casi 6.9, 6.6 para metritis, pero fíjense para mastitis, casi un día antes marca la diferencia en una vaca con mastitis. Casi 2 días, bueno, para desplazamientos abomazales es mucho más preciso, no es una entidad común aquí entre nosotros, y así sucesivamente para otras entidades. Esta es una fotografía, digamos, de lo que sería un gráfico de una vaca enferma en el sistema nuestro de SENSAP. Tenemos unas alertas configurables aquí en el setup, donde podemos ver las curvas. Aquí aparecen por días, pero podemos desplegarlo inclusive por horas para ver el comportamiento de la rumia, del consumo y de la actividad por horas. Y cuando el sistema detecta que hay una alerta de distrés o un problema de salud, nos genera una alarma para poder revisar el animal. Y entonces, como beneficios finales del monitoreo, pues ¿cuáles tenemos? Todos los grupos de investigación coinciden en que cuanto más temprano detectemos una vaca enferma, más altas son las posibilidades de recuperación del animal. Optimizar la recuperación es bien importante porque nos sirve para evaluar tratamientos. Podemos instaurar un tratamiento en una vaca que hemos diagnosticado con algún problema y durante horas, un par de horas o 3 horas, nos empezamos a dar cuenta si el tratamiento está siendo efectivo o no, porque comienzan a mejorar las curvas de rumia, por ejemplo, y podemos tomar decisiones de cambiar el tratamiento inmediatamente y no esperar 4 o 5 días para que la vaca responda rápidamente. Bienestar, no interrumpimos la rutina de la vaca en el periodo de transición, que es el más importante. Alertas en tiempo real y bueno, lo que les decía, la tranquilidad de tener las vacas en el celular y estar tranquilo porque están siendo monitoreadas. Y ya para terminar, un caso de éxito, porque no era el foco de la charla, pero también en reproducción sirve el monitoreo, como les decía, para mejorar indicadores, pero básicamente para reducir los días abiertos, que como les decía es el cuello de botella de todas las fincas. Este estudio del doctor Debris de Gainesville, él hizo una correlación financiera de cuánto nos vale tener una vaca abierta y comparaba las tasas de preñez de las vacas con relación a la cantidad de dinero que nos dejan las vacas en la finca anualmente, en donde podemos observar que entre más alta sea la tasa de preñez de la finca, más dinero nos están dejando las vacas. Y también determinó, con unas variables que hoy no vamos a discutir, cuánto va valiendo un día abierto en la medida en que la vaca se nos va abriendo. En Colombia los días abiertos pueden variar en fincas desde 8.000 pesos hasta en la sabana de Bogotá, que hay fincas de 60.000 pesos el día abierto. De tal manera que es un costo altísimo para la explotación y aquí es donde tenemos que ser mucho más cuidadosos. Y esta es una finca en el altiplano cundiboyacense, en Paipa, en donde instalamos unos collares y como pueden darse cuenta, era una finca que tenía una tasa de detección de celos del 45%, que es lo normal en Colombia, 45-50%, y ya vamos en casi el 80% en tasas de detección de celo. Pasamos de una tasa de concepción, porque además la herramienta nos dice cuándo inseminar la vaca. Él detecta el pico de actividad de la vaca. No voy a explicarles en este momento cuál es el algoritmo, digamos, para determinar el celo, pero comienza a calcular las horas en que va a ocurrir la ovulación, 26 horas. Entonces nos dice, este es el momento preciso para inseminar esta vaca y preñarla. De tal manera que pasamos de tasas de concepción del 33% al 46% y pasamos de una tasa de preñez que tenía la finca del 13% al 35%, obviamente en ciclos de 21 días. Eso significa, financieramente hablando, que la vaca que nos estaba dejando $170 al año se duplicó y nos está dejando ahora $340 por vaca. Aquí un poco en manera de gráfica, lo mismo, detección de celo, concepción y tasas de preñez, para establecer que la vaca que nos dejaba 690.000 pesos, hoy nos está dejando 1.380.000. Y ya para cerrar, un poco unas reflexiones también, como decía James, de este señor muy conocido, que como decía Tomás Gortari, no esperemos resultados diferentes si hacemos lo mismo en la finca. Hola, yo quiero mejorar mis indicadores de reproducción, yo quiero mejorar mis indicadores de salud. ¿Y qué está haciendo para cambiarlos? No hago nada. Entonces, ¿cómo quiere que cambien si sigue haciendo lo mismo? Y como decía Tomás, para poder cambiar las cosas en la finca, tenemos que medir, tenemos que planificar y tenemos que gestionar.
De lo contrario, no sabemos dónde estamos y no sabemos para dónde vamos. Muchísimas gracias.